El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. O más bien, en el anuncio que hoy el anticristo está haciendo dentro de la iglesia. Y el Dios que presenta al anticristo es un Dios que no corrige. El Dios que anuncia hoy el anticristo dentro de la iglesia católica es un Dios que no se enoja. Es un Dios que no castiga. Es un Dios que no azota. Es un Dios que solamente ama, que no te exige nada. Es un Dios que admite de todo. Y sobre todo parece que tiene tanta compasión, tiene tanta misericordia, que admite incluso el mismo pecado dentro de la misma realidad de la iglesia, que se practique y que se viva. Es un Dios que solo se percibe desde el amor, pero sin la verdad, sin la franqueza. Es tan contrario de lo que nos cuenta el Salmo 103, cuando lo meditamos completamente, porque el Salmo 103 dice que Dios sí se enoja, que no mantiene su enojo perpetuo, es otra cosa, pero se enoja. Es un Dios que castiga, porque cuando ve la rebeldía y la dureza del corazón y ama tanto, se angustia incluso y se preocupa por la perdición de sus hijos, tiene que salir inmediatamente a hablarles fuerte, a darles con vara. ¿Por qué se está escandalizando hoy la gente de Cafarnaún, donde Jesús está predicando allí en Nazaret? Porque vieron una imagen de un Dios en Jesús que está obrando milagros, está haciendo cosas extraordinarias y trae el descanso y el consuelo para muchos, pero cuando comienza a corregirlos se escandalizan. Podemos ver más claramente este mismo pasaje que Marcos nos está narrando
o esta misma situación en Lucas 4. Lucas es más detallista. Y dice que Jesús llegó allí a la sinagoga, abrió el rollo del profeta Isaías y dijo que hoy se cumplían esas palabras del profeta en él, y la gente tenía los ojos fijos en él. Y la gente estaba maravillada y estaba llena de estupor y de espectáculo. Pero cuando comenzó a corregirlos, se comenzaron a incomodar. Y ya no querían aceptarlo. Incluso San Lucas nos llega a decir que querían tirarlo por un despeñadero. Externamente seguramente no lo hicieron, pero por dentro querían deshacerse de él como fuera lugar. El fastidio interior de quienes se sentían aludidos por su mediocridad ante la denuncia del Señor fue tan tremendo que querían tirarlo por un despeñadero. Porque para el que quiere vivir mediocremente, para el que quiere vivir una vida superficial, que vengan y le digan que eso no está bien y que se debe corregir, parece que le estuvieran haciendo el daño más grave de la vida, cuando es el regalo más grande. Esta sociedad actual es una sociedad en donde se ha exaltado tanto al hombre, tanto, que el hombre se volvió intocable. Una mamá y un papá ya no pueden corregir a sus hijos porque tienen ahí un futuro enemigo. Hoy en la iglesia los sacerdotes no podemos corregir. Y en los púlpitos no se puede llamar a la conversión. Porque qué pereza. A regañar. Esa regañadera, eso es propio de un corazón mediocre. ¿Saben por qué esos juicios? Porque se creen tan inmaculados y tan santos, tan perfectos. Solo quien se cree perfecto es incapaz, se vuelve incapaz de tolerar cualquier tipo de corrección. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama presunción. Es un atentado contra el Espíritu Santo. Es un atentado contra la verdad que la Iglesia nos enseña. La Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, para que no se nos olvide a los católicos, empezando desde los obispos, pasando por nosotros los sacerdotes, siguiendo con nosotros los religiosos y las religiosas, continuando con los laicos. Nos dice la Lumen Gentium que la Iglesia es un misterio, porque es santa por su cabeza, pero es pecadora en sus miembros. Y si somos pecadores, ¿no necesitaremos corrección? Solo el altivo y el presuntuoso no admite la más mínima corrección. Se alza. Y por eso Dios nos permite darnos cuenta de cuál es el nivel de nuestra presunción a través de dos cosas que no nos las va a quitar: las pruebas y las tribulaciones. Qué maravillosas son las pruebas y las tribulaciones. Son la correíta de Dios, ¿sí? Para que nos demos cuenta. Por eso dentro de la iglesia hay gente que no quiere pruebas y busca una vida acomodada y fácil. Y le encanta todo lo cómodo. Y lo buscan. Tan terrible eso. ¿Saben qué le decía San Hilario a Constancio, el hijo de Constantino, que también como su padre acogió el cristianismo, el catolicismo, como la religión oficial del imperio? Le decía San Hilario en una carta que le escribió a su superior, porque era su superior, el rey Constancio. Dice: tú con tanto lujo nos estás mandando derechito al infierno.
y tú eres peor que Diocleciano, porque Diocleciano nos persiguió a los cristianos de frente. Tú eres un doble. Y lo que tú haces solamente puede venir de Satanás, porque nos estás asesinando la vida espiritual a punta de comodidad, de facilismo. Cuando nos ofrecen todo tan fácil, un cristianismo fácil, una vida sacerdotal fácil, por ejemplo en la jerarquía, los obispos, una vida tan fácil. Por ejemplo a los religiosos y a las religiosas, una vida tan fácil y tan holgada, ya sabemos de dónde viene todo eso. Porque el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen nidos. Los pájaros tienen nidos. Las zorras tienen cuevas. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y no crean que es un género literario, ¿sí? Una forma semítica de hablar, como dicen algunos estudiosos de la Biblia. Es que Cristo vivió así. Basta mirarlo en la cruz cómo terminó desnudo. Por el pudor nuestro y las heridas que nosotros tenemos por tantos desórdenes sexuales nos lo ponen con un pañito. Pero a Cristo lo crucificaron desnudo. ¿Qué vida cristiana estamos viviendo? ¿Cuál es la santidad a la que nosotros aspiramos? Y hay que preguntárselo al corazón, porque externamente nos podemos maquillar de una cantidad de cosas. ¿Qué deseamos nosotros? Parecernos al Señor, ser como Él. Ahí está la plenitud. El Padre Celestial que nos ama tanto y que ama tanto a su Hijo Jesús, no lo eximió de pasar por todo tipo de pruebas y tribulaciones. Y creen que a veces buscando y viviendo una vida cristiana, lejos de la prueba y la tribulación, ¿le vamos a servir al Señor? No. Le servimos al mundo, le servimos al diablo. Y lo peor es que nos convertimos dentro de la iglesia en instrumentos del mundo y del diablo. Nosotros tenemos que aspirar a lo que aspiró el Señor, buscar lo que buscó el Señor, amar lo que amó el Señor. El Papa Benedicto XVI siempre habló de dos temas importantes para él. Se llamaba la tolerancia y la verdad. Y él nunca quiso renunciar porque le decían que hablara y predicara de la tolerancia, pero que no hablara de la verdad. Y nunca quiso dejar de hablar de la verdad. ¿Saben cómo habla el anticristo hoy? Tolerancia. Y la tolerancia denuncia a los intolerantes. ¿Y cuáles son los intolerantes hoy para el anticristo? Los que corrigen, los que llaman a la conversión, los que por amor y misericordia a sus hermanos quieren verlos unidos al Señor y lejos del pecado, porque solamente el homicida como es el diablo nos quiere ver esclavos del pecado. Y cuando uno deja que el hermano se hunda en el pecado y uno mismo se hunde en él, uno está siendo un homicida consigo mismo y también un homicida con los demás. Esos no aman de verdad. Esos no quieren mi bien. A esos poco les importa mi bien. Por eso nos confesamos todos los días en el acto penitencial de las faltas de omisión.
porque somos muy conscientes de que nos vemos tentados a pecar de omisión. Y las omisiones más graves son cuando vemos esas hierbas amargas y venenosas y nos hacemos como los de la oreja mocha. ¿Y saben qué va a hacer el Señor el día del juicio? Nos va a decir, ¿dónde está tu hermano? Dime dónde está. ¿Dónde está tu hermano? Ah, Señor, yo lo dejé porque a veces se molestaba y se incomodaba, entonces más bien, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Yo te puse ahí para que lo cuidaras y le ayudaras. A mí me ha tocado orar por jóvenes con varios intentos de suicidio, que lo han tenido todo en su casa. Y me dicen, Padre, yo odio a mi papá y a mi mamá. Me han llegado a decir eso, los odio. Porque nunca me corrigieron, nunca me advirtieron del mal. Y me daban todo lo que yo les pedía. Y por eso hoy estoy hundido y no soy capaz de salir de este vicio, de esta esclavitud. Porque eso es lo que aspiran muchos hijos engañados por el diablo y por el mundo, alcahuetería y asistencialismo. ¿A dónde lleva la alcahuetería y el asistencialismo? A la perdición total. Y seguramente hay muchos papás en el purgatorio purificando por esto. De las cosas más difíciles que hay, no más fáciles, de las más difíciles que hay en la vida es corregir. Porque el que corrige se expone primero a dar testimonio, a exigirse a sí mismo. Y eso es algo que muchos no quieren. Hay gente que vive mediocremente y como yo sé que si corrijo me toca exigirme, mejor quiero seguir así para que me dejen tranquilo. Segundo lugar, el que corrige, eso está destinado a eso, a ser despreciado o despreciada. ¿Y cuántos de nosotros no llegamos muchas veces en nuestras rebeldías a despreciar a nuestros papás y a hacerles caras? Y para hacerle la vida amarga, les poníamos una cara bien amarga como para que se dieran cuenta que estábamos incómodos y molestos. Y a cargar de peso a nuestros papás simplemente como si nos hubieran asesinado, porque nos hicieron una corrección. ¿Cuántas veces hasta dejamos de hablarles? Eso es propio de la rebeldía, de la presunción, de la soberbia. Hay que mirar a los santos. Padre Pío, al final de su vida, le agradeció a todos sus perseguidores. Y no crean que fue porque si no hubiera sido falso, se los dijo de corazón, si no hubiera sido por ustedes, yo me hubiera perdido. Se dio cuenta que necesitaba de eso. Los santos agradecían al final de su vida todas las tribulaciones y las pruebas que les había tocado vivir. Es dolorosísimo hoy ver en la Iglesia Católica cómo la vida consagrada se está desagrando, los religiosos y las religiosas. El Papa acaba de hablar de una cosa muy real. Ahorita el día de la presentación para los religiosos y las religiosas, de las vidas dobles, de las vidas inmorales. ¿Cuántos religiosos y religiosas llamados a vivir la pureza de corazón, allá en el fondo desearían darse unos cuantos permisitos para satisfacerse desordenadamente? ¿Cómo profanamos al Señor? Y más grave aún, ¿cuántos religiosos y religiosas se dan cuenta de hermanos y hermanas suyas que viven una vida doble inmoralmente y se quedan calladitos, como no es conmigo?
su problema. Y el Señor les va a pedir cuentas. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Y nos lo dijo el Papa hace poco, no vivan una vida doble. Un religioso, una religiosa que no es capaz de vivir la exquisitez de la vida, de la castidad, lo ha dicho el Papa más de una vez, sálganse mejor. Si no son felices buscando la castidad y no son plenos buscando la castidad y no creen en la gracia de la castidad, mejor no sigan. Ay, pero el Papa está excluyendo. No, está haciendo un favor. Porque nadie se salva por ser religioso o religiosa. Ni la vida sacerdotal es una condición para la salvación. Lo necesario para la salvación es el bautismo, ya. No otra cosa. Por eso no lo entiende hoy mujeres dentro de la iglesia que se sienten excluidas porque no las hacen sacerdotes o diáconas. Como si de eso no se necesita para ser feliz, para ser pleno. Al contrario, es un servicio. La vida sacerdotal no es un privilegio para la persona. Es un privilegio para la iglesia, para el mundo, para el pueblo de Dios, para la persona que la ejerce una cruz. Un sacrificio al más alto nivel. Es un servicio. Hay quienes aspiran a la vida sacerdotal para tener poder, para tener influencia, para hacerse grandes. Y eso es gravísimo. Y también hay sacerdotes con vidas dobles. Y tenemos que orar mucho por ellos y compadecernos por ellos, porque a cuentas que le van a tener que dar a mi Dios. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, en un retiro que le dio a la diócesis, a los sacerdotes de la diócesis de Sonsón, Río Negro, dijo: yo voy a hablarles con el corazón. Eso hace más de 30 años. Y dijo: a mí me preocupa mucho el futuro sacerdotal en la iglesia. Y lo dijo: ¿cómo es posible que en Colombia ya hay sacerdotes contagiados de SIDA? Si somos célibes, sacerdotes defendiendo el homosexualismo, si somos célibes. El célibe no tiene corazón más que para Dios, y su plenitud sexual está en Dios. Nosotros tenemos que medirnos honestamente delante de las exigencias del Señor. Y por eso a mí me encanta la franqueza y la libertad con la que habla también el Papa Francisco. En un libro que se llama La fuerza de la vocación, él mismo dice allí cómo hay diócesis donde hay obispos que tienen sacerdotes heterosexuales y homosexuales. Que un sacerdote, un religioso, una religiosa con tendencias desordenadas busque la castidad, eso está bien, porque es el llamado que le hace la iglesia, que sea casto, que ame la castidad, pero que justifique su desorden, que admita su desorden como un acto de la misericordia de Dios, está negando la omnipotencia creadora y ordenada de Dios, que creó al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Por eso la iglesia dice que quien defiende esos desórdenes ya no puede estar en un estilo de vida así. Pues son lobbies. El lobby es una defensa, un desorden, y no se puede admitir. Tenemos que orar tanto por los que se están formando en los seminarios y en las comunidades religiosas, tanto mujeres como hombres, para que seamos honestos. Cuando uno siente que no va a ser pleno en un camino de entrega total al Señor, es mejor hacerse a un lado.
Eso le hace un bien muy grande a la iglesia y eso te lo va a premiar el Señor y nos lo va a premiar el Señor. Si un sacerdote vive una vida doble y no es capaz de vivir la exquisitez de su vida celibataria, como dice el Papa Francisco, es mejor que se salga. Y le hace un bien grandísimo a la iglesia. Y le hace un bien grandísimo al corazón de Cristo. Y le hace un bien grandísimo a la humanidad. Porque van a creer. Pero no podemos utilizar las gracias del Señor para vivir nuestros desórdenes. Y miren la actitud de Jesús. Jesús es, con esa valentía y claridad que tiene, y también severo. No quiso hacer más milagros allí. Vaya, pregúnteles a todos los que predican el amor del anticristo, a ver qué les parece esta actitud de Jesús. Esos que dicen que Jesús se pasa todo por la galleta. Vaya, pregúnteles, a ver, ¿y esta actitud de Jesús que no quiso hacer ni un milagro más allí? No, Jesús no es así. Jesús es todo ternura, Jesús es todo mansedumbre, Jesús es todo humildad, Jesús es... Vaya, pregúnteles a esos que saben tanto de Jesús, a ver qué dicen de esto. Esos que hablan de la ternura de forma tan maravillosa, pregúntenles, a ver qué dicen de Jesús que llegó al templo y comenzó a volcar las mesas allá y a hacer látigos. No, eso es un género literario. Pero lo otro sí no es género literario. Hay que mirar al Señor. Y nosotros tenemos que ponernos con honestidad delante del Señor. Queremos seguir a Jesús así, Él nos ama. Y su amor es perpetuo. Y su amor siempre está para con nosotros. Nunca se va a apartar. Nunca. Pero no nos quiere con pecado. Y se enoja cuando defendemos el pecado. Y se enoja el Señor cuando queremos vivir una vida con Él apegada al mundo. Se enoja. Y le da despecho cuando lo traicionamos. Y descubre su dolor y lo deja ver y se hace sentir. Ese es Dios. Hay que verlo a través de los profetas con Ezequiel. Cómo le habla a Israel y le dice: te prostituiste. Te volviste una cualquiera. Así le habla. Porque le duele. Y si no, no amara de verdad. Sería un amor de mentiras. El que ama de verdad, le duele. Que el Papa Benedicto XVI nos haya hablado con dolor de las traiciones que vive la Iglesia y que haya utilizado palabras surgidas de ese dolor, eso es justificable. Que el Papa Francisco sienta dolor y que a veces hable fuerte y utilice expresiones con las que algunos se sienten heridos, para hacernos caer en cuenta como un papá de nuestros errores, eso es válido. Hoy hay cantidad de gente que odia al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque nos habla con franqueza. Y eso es propio de un papá, es lo que tenemos hoy en la carta a los Hebreos. Dejémonos corregir por el Señor. Nada más saludable para alcanzar la verdadera paz, la verdadera alegría, el verdadero gozo y crecer en el amor que dejarnos corregir por el Señor. Es un Padre que quiere darnos cosas muy buenas. Y no le tengamos miedo al sufrimiento que nos viene por todo ese tipo de correcciones. Agradezcámoslo, valorémoslo, porque Dios nos cuida. Yo a veces me pongo a pensar y digo,
Yo me le perdí por un tiempo al Señor, caí en el vicio, en la droga, y eso que mi mamá me daba correa, y con ser así caí en eso. Yo creo que si no me hubiera dado tanta correa y no me hubiera castigado tanto, todavía estuviera hundido, sin poder salir. Y los 7 años que yo estuve hundido, decía que la culpable era mi mamá. Que por qué no me había tocado otra mamá diferente. Yo lo pensaba y lo sentía. Y deseaba y veía a otros papás alcahuetas. Y yo, ¿por qué no tuve un papá así? ¿Por qué no tuve una mamá así? Qué rico haber tenido así. Porque cuando uno está herido y está en el pecado, es ciego. Ciego hasta donde ya no más. ¿Saben qué es lo más particular cuando alguien va a una cita médica? Va bien enfermo. Y entonces el doctor lo revisa, hace todos los protocolos de revisión, a ver qué tienes, esto, le pide los resultados de los exámenes, los mira, y entonces el doctor comienza a escribir una fórmula, vas a tomarte esto, y llega el paciente y la mira y le dice, no doctor, eso no es lo que yo necesito, usted me recetó muy mal. Por favor, cambie esta fórmula y escriba que yo le voy a decir qué es lo que necesito. Así somos muchos en la iglesia. Incluso vamos a orar y vamos a decirle al Señor qué es lo que necesitamos. Señor, yo vine porque yo lo que necesito es esto. Imagínense, un enfermo viene donde el médico a decirle qué es lo que el médico le debe recetar. Quíteme esta persona, apárteme esto, Señor, quíteme allá, esto no me gusta acá, esto así. Cambia a mi papá, cambia a mi mamá, cambia a esta persona, cambia a esta otra, y así todo funciona maravillosamente. La ceguera. Y el enfermo eres tú, no son los demás. ¿Cómo era que Santa Teresita, al final de su vida, con las hermanas que la provocaban intencionalmente para hacerla sentir mal, y ella feliz, como si le estuvieran haciendo cosquillas? Y ella decía, ay, es que yo necesito tanto, estoy tan mal todavía, si esto me afecta es porque todavía estoy muy mal. San Doreteo de Gaza, un padre del desierto, dice, cuando me perturban las cosas de los otros es porque todavía yo estoy muy mal, estoy muy enfermo. Porque para el que está en Dios, los azotes se vuelven una caricia de amor. Como Jesús mientras caminaba al Calvario, y entre más mal lo trataba, y llega y mira a su mamá y le dice, ¿ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas? Te ha vuelto nada. Y se están burlando de él, y él satisfecho. Es que lo estoy haciendo todo nuevo. Hay gente que le tiene pavor a leer ciertos pasajes de la Biblia y los evade, no le gusta. Eso significa que por ahí hay unas heridas bien infestadas y tal vez tendrán hasta veneno, de esa hierba amarga de la que habla hoy la carta a los Hebreos. Porque no me gusta ver a Dios así. Es que Dios ama y su amor también es así. El daño que hizo la exégesis bíblica, no en su totalidad, porque no todos los que hacen exégesis bíblica han hecho eso, pero la gran parte de la exégesis moderna puso en práctica la herejía marcionista. Es que ese Dios del Antiguo Testamento, no. Eso era así porque hablaba en figuras y todo eso. No hay que mirar este del Nuevo Testamento. Pura herejía marcionista, bien estilizada intelectualmente, bien estilizada poéticamente, pura herejía marcionista, bien estilizada teológicamente. Lo acaba de decir hace poco el cardenal Cos.
hablando de Arrio, que el espíritu de Arrio todavía está vivo dentro de la iglesia. Y el espíritu de muchos herejes todavía está vivo hoy. Y está en la mentalidad, en la forma de actuar y de pensar de muchos sacerdotes, de muchos obispos, de muchos religiosos, de muchas religiosas. Yo recuerdo cuando pasó el tema de las elecciones en Colombia del mal menor, herejías en la práctica, en la forma de discernir, de obispos, de sacerdotes, de religiosos y de religiosas, que allá fueron como corderitos a darle chulito a un hombre que proponía el aborto, matrimonio igualitario, adopción para personas del mismo sexo y legalización de la droga. Padre, pero no se fije solamente en lo malo, solamente eran las 3 cositas y proponía otras cosas muy buenas. Es que para la moral cristiana todo tiene que ser bueno. Y si de 500,000 cosas solo hay una mala, para la Iglesia Católica eso es malo. Hay que repasar la doctrina de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando él habla de las fuentes de la moralidad, dice que el objeto, el fin y las circunstancias todos tienen que ser buenos. Uno solito malo daña toda la acción. Pero religiosos, religiosas, sacerdotes, así pensaban. Así pensaban. Es más, todavía hay algunos que no han podido. Bueno, oraremos mucho para que un día pueda abrirle las puertas a Cristo, a su luz, y darse en cuenta que en la vida cristiana no se puede el mal menor. Y el mal de ningún tipo, ni menor ni mayor, ni irregular, ni chiquitico, ni atómico, ni de ninguna forma. Porque Jesús todo lo hizo bueno. Para que nos demos cuenta, ¿será que necesitaremos corrección? Necesitaremos que el Señor nos dé con vara, con correa, por nuestra salud y por nuestra salvación y por nuestro futuro en el cielo. Sí que la necesitamos y es un regalo y no la podemos desperdiciar, porque quien la desperdicie va a sufrir más. Y si no le toca en esta vida, pues allá está el purgatorio. Es la sentencia del Señor. ¿Qué hacemos pues? ¿Qué hacemos pues? Entonces, que tomemos conciencia y no despreciemos todas las oportunidades que el Señor nos está dando para ser felices con Él, para encontrar su amor y para poder llegar a la unión con Él, que es la plenitud y la felicidad que tanto ansía nuestro corazón. No desperdiciemos la corrección, que es un regalo de la bondad y del amor del Señor hacia cada uno de nosotros, porque solo un Padre que nos ama tanto y quiere lo mejor para nosotros se atreve a asumir ese riesgo de corregirnos, y es un riesgo para Él porque sabe que podemos terminar rechazándolo por eso, pero lo asume porque nos ama.